Bien, punto 7. Los metales. Vamos a estudiar los metales y en principio lo que vamos a ver es la obtención, la clasificación y las propiedades. Un poco de historia para comprender el origen de los metales. En los metales ha tenido una importancia crucial en el desarrollo de la humanidad. Tal es así que las edades de los diferentes procesos evolutivos del hombre tiene nombre precisamente del metal identificativo de esa época. Fijaros, hace 5000, en el año 5000 antes de Cristo, del año 5000 antes de Cristo al año 1800 antes de Cristo, hacer la cuenta, hace 7000 años, el hombre em, descubrió el cobre. El cobre se utilizó para armas de combate como puñales, punta de flecha, espadas y hachas, también para uso de la agricultura. Claro, con lo cual tuvo un aumento en la producción y eso conllevó un aumento demográfico. Se empezó a construir las primeras ciudades. Fijaros la importancia capital del metal descubierto, en este caso el cobre. ¿Qué es lo que ocurre? Que hacia el 1800 a.C., en la evolución de la tecnología, pues tenía la necesidad el hombre de acceder a herramientas más resistentes. Y a través de técnicas experimentales descubrió el bronce. Con el bronce, que es una aleación de cobre y estaño, se podían realizar espadas, escudos, hachas y puntas de flecha con una mayor resistencia que el cobre. El cobre se rompía antes, el bronce tenía mayor resistencia mecánica. Con lo cual se desarrolló aún más la división del trabajo. Los herreros, carpinteros, soldados, labradores. O sea, el bronce facilitó enormemente el desarrollo tecnológico de la sociedad. Y hacia el 800 antes de Cristo llega la Edad del Hierro. Entonces descubre el hierro. Se descubre el hierro y los primeros en utilizar el hierro fueron los hititas. Y se usó para las armas y para los instrumentos de agricultura. Daros cuenta que la sociedad dominante es aquella que tenía las armas más avanzadas y más resistentes. Con lo cual, el hecho de un desarrollo, de un nuevo descubrimiento metalúrgico, en este caso el hierro, desembocaba en un dominio sobre las sociedades colindantes. Fijaros qué importancia tenía el descubrimiento de los diferentes metales. Aquí podemos ver una imagen de cómo se trabajaba en la antigüedad, en este caso el bronce. Se extraía el mineral de la tierra, se fundía, se fundía mediante en un horno, hecho de manera muy rudimentaria. Descubrió que aplicando aire se alcanzaban mayores temperaturas y una vez que teníamos el material fundido, se introducía en un crisol que eran unos moldes, que los moldes que tenían en este caso la forma de punta de flecha, porque estaban fabricando armas. Se extraían los moldes, se quitaban las impurezas a golpe y por último se pulimentaba. Con eso teníamos, por ejemplo, aquí teníamos un hacha. Ese era el proceso de fabricación. Fijaros que era en cadena, un proceso de fabricación desde la obtención del mineral de la tierra hasta la fabricación del objeto tecnológico, en este caso un hacha. Para obtener los metales, el proceso de obtención es el siguiente. Primero, extracción del mineral. Se puede extraer minas a cielo abierto, que cuando se dice a cielo abierto es que en superficie, no es bajo tierra, y subterráneas. Después, se separa la mena de la ganga. La mena y la ganga es lo que forma parte del mineral, siendo la mena la parte que se aprovecha y la ganga es la parte que contiene todas las impurezas. Y una vez que tenemos separada la mena de la ganga, a partir de entonces es cuando podemos extraer el metal. La metalurgia precisamente se encarga de la extracción y transformación de los materiales metálicos. Estos otros ejemplos mm, esquemáticos de cómo funciona un yacimiento. En el yacimiento se encuentran, en el interior de la Tierra en este caso, se encuentra el mineral que se obtiene, se descubre hacia la superficie y una vez que llega a la superficie, pues se vuelca el mineral que hemos obtenido y mediante un proceso, en este caso físico, de trituración y separación, se separa la ganga de la mena. La ganga es la parte no útil del mineral y la mena es la parte útil, la que contiene todo el metal. Esa mena
Se sube a través de una cinta transportadora y se le somete ya al proceso físico-químico con temperatura para que podamos obtener el metal y darle finalmente la forma deseada, en este caso un lingote, ¿vale? Bien, en estos vídeos que son muy interesantes, este es histórico en el que se describe la edad de los metales y este vídeo de aquí que es más curioso, es un vídeo de los 10 metales más valiosos del mundo. Ruego que lo veáis porque amplía significativamente la información que yo os estoy ofreciendo. Vamos a ver la clasificación de los metales. Los materiales metálicos se clasifican en una clasificación muy genérica en férricos o ferrosos y no férricos o no ferrosos. Obviamente, los ferrosos o férricos son aquellos que contienen hierro. Dentro de este grupo tenemos el hierro dulce, el acero y la fundición. ¿Y en qué se diferencian el hierro dulce, el acero y la fundición? Pues se diferencian en la cantidad de carbono que acompaña al hierro. Y por otro lado tenemos los materiales no férricos. Los no férricos se pueden clasificar a su vez, una subclasificación en pesados, ligeros y ultraligeros, en función de la densidad. Recordad que vimos anteriormente en la densidad como una propiedad de los materiales. ¿Cuáles son las propiedades de los metales? Aunque hay una gran diversidad de metales, la mayoría tienen unas propiedades comunes y estas son densidad, como vimos anteriormente, suele ser elevada, por lo cual se hunden rápidamente en el agua. El estado físico. Normalmente todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio y el galio, que se presentan, en este caso el mercurio se presenta en estado líquido. Brillo. Suelen ser brillantes y reflejar la luz en mayor o menor grado. Son conductores. Son muy buenos conductores tanto del calor como de la electricidad. Por eso veíamos al principio de la unidad que se suele utilizar tanto en cables eléctricos como en materiales de cocina. Eh, Ductilidad. La mayoría de ellos se pueden transformar en hilos cuando se estiran. Recordad que la ductilidad es la propiedad de los materiales para que se puedan transformar en hilos. Y la maleabilidad era la propiedad por la cual se pueden transformar en láminas, pues efectivamente los metales tienen una gran maleabilidad. Y por último, la tenacidad. Resisten muy bien las fuerzas externas como los golpes. Son muy tenaces. Vamos a ver los metales ferrosos. Fijaros, el hierro puro contiene un 0,008% a un 0,03%. Con lo cual, estamos hablando que es un 99,97% aproximadamente de hierro. Y el porcentaje restante, que es ínfimo, es de carbono. ¿Qué propiedades tiene? Pues son propiedades magnéticas, tiene un punto de fusión muy elevado. El punto de fusión, recordad que era el paso de líquido a sólido, y es frágil. Paradójicamente es muy frágil y quebradizo, se suele romper con los golpes. Con lo cual su aplicación es para componentes eléctricos y electrónicos. Bien, el acero. El acero tiene ya un mayor contenido en carbono. Estamos del orden del 0,03 al 1,76. El resto, por lo tanto, un 98% sigue siendo hierro. En este caso, el acero le da una gran dureza y tenacidad. A diferencia del hierro puro, que es frágil, el acero es muy tenaz y es muy duro. Resiste muy bien a la tracción y es fácilmente soldable. Por eso muchos edificios, como tipo naves industriales o edificios comerciales, se suele fabricar en la estructura enteramente de acero. Se suele utilizar en construcción, transporte, máquinas, herramientas, mecanismos, etcétera. Y por último, la fundición. En la fundición, el contenido de carbono ya empieza a aumentar de 1,76 hasta el 6,67. Por lo tanto, estamos hablando de diferencias de un contenido en hierro de en torno al 93-94%. Son muy duros y son muy resistentes al desgaste, con lo cual se suele utilizar en maquinaria, tipo motores, carcasas de motores, mecanismos, farolas, tapa de alcantarilla. Cuando vamos por la calle y vemos farolas y vemos bancos de donde nos sentamos en el parque que son metálicos, pensad que ese material es un material metálico de fundición, ¿vale? El resto, por ejemplo, los coches, las motos,
las máquinas que vemos, las herramientas, todo eso, el resto, es acero. El acero es un material ferroso, como hemos visto antes, está muy presente alrededor nuestra. El acero, pues, obviamente, por esas aplicaciones que hemos visto antes, es el metal con el cual se fabrica un mayor número de objetos. Su contenido de carbono oscila entre 0,03 y el 1,76 y, como hemos dicho, es un material muy empleado, ya que es duro, tenar, resistente a los esfuerzos, es un material muy bueno, con muy buenas características, con lo cual se utiliza para fabricar alambre, tornillos, vigas, herramientas, construcción, etcétera. Dentro del acero existen diferentes tipos de acero, como por ejemplo el acero inoxidable, en el que lleva una serie de aditivos, en este caso cromo-níquel, para que no se oxide y tenga un aspecto más brillante. Este acero se utiliza en cocina, cubertería, instrumental quirúrgico, o sea, herramientas de calidad, aquellas piezas en las que queramos evitar a toda costa que se oxiden y que posteriormente se corroan. La fundición, como hemos dicho antes, es un material ferroso que contiene una mayor cantidad de carbono. El carbono mejora sus propiedades, ya que el hierro es blando y frágil y se corroe con facilidad. Se utiliza en materiales que están sometidos a un grado de desgaste, por ejemplo, los materiales que están en el exterior, como la farola, tapa de alcantarilla. Fijaros, una tapa de alcantarilla, la de veces que podemos pasar nosotros por encima, o incluso en vehículos, coches, camiones, pues es tan resistente, y esa resistencia se la ofrece el carbono. Por eso se utiliza en objetos de vial público. Objetos de viario público, como hemos dicho, son farolas, bancos para sentarnos en los parques, tapas de alcantarilla y demás. Todo eso es fundición. Bien, ¿cómo se obtiene el acero? El acero se obtiene en un alto horno. Esto es una pieza hecha, como un gran cilindro que puede tener hasta 30 40 metros de altura y mediante el cual entra el mineral que se une con la caliza y con el carbón para que podamos alcanzar una temperatura mayor. Una vez que entra aquí, se le somete a una corriente de aire caliente y alcanza una temperatura de fusión. Esa temperatura de fusión, una vez que se funde, por un lado sale lo que se llama la escoria que flota en esta parte de aquí, que esto ya sería el metal fundido, el acero fundido, pues en la parte de afuera, en la parte superficial, se forma una capa de todo el material sobrante que no tiene ninguna utilidad, que se llama escoria, y la escoria sale por afuera y se recoge en un recipiente. Y en la parte inferior sale lo que es el arrabio, cuando conocemos el arrabio, que es el acero fundido, que se transporta en unas cubas que se llaman torpedo y que posteriormente van a la siderurgia para obtener el acero terminado. Aquí vemos dos vídeos de primero de cómo se hace el acero y cómo se hacen las tapas de alcantarilla, que hemos dicho que son de fundición. Vámonos a los metales no ferrosos. Los metales no ferrosos es aquello en lo que no contienen hierro. Hay muchos, ¿eh? Nosotros vamos a ver, lo vamos a clasificar en función de su densidad. Así tenemos, si vemos esta tabla, tenemos los ultraligeros, como es el caso del magnesio, que tiene 1,74 gramos centímetro cúbico. Para que os hagáis una idea, pensad en un cartón de leche de un litro aproximadamente, ¿vale? Pues si ese cartón nosotros lo llenamos de magnesio, pesaría 1,74 kilos, casi el doble que si fuera de agua, ¿vale? O de leche. Esto es el ultraligero. Los ligeros tenemos el titanio y el aluminio. Fijaros, el titanio pesa 4,43. Quiere decir que este cartón de leche que os he puesto de ejemplo, si lo llenamos de titanio, pesaría 4,43 kilos. Y si lo llenamos de aluminio, pesaría 2,7. Y por último tenemos los materiales pesados, que son el wolframio, el mercurio, plomo, níquel, etcétera, etcétera, etcétera. Destaca el wolframio. Fijaros, en el ejemplo anterior del cartón de leche, si nosotros lo llenamos de wolframio, eso pesaría casi 20 kilos, 19,26. El mercurio es muy pesado, el plomo también, y a partir de aquí tenemos materiales que entran dentro de los pesados, pero no son tanto, como el cobre, el hierro, el estaño, etcétera. Bien,
Los materiales ultraligeros, el magnesio viene de la magnesita o la dolomita y es un material muy blando y reacciona violentamente con el oxígeno. Por eso se utiliza para pirotecnia, para cohetes, petardos y demás. Para eso utilizamos el magnesio. Los materiales ligeros como el aluminio y el titanio, que vienen de la bauxita o el rutilo y la ilmenita, son materiales que tienen, en este caso el aluminio y el titanio, tienen una alta resistencia a la corrosión. Son muy blandos y tienen una elevadísima conductividad térmica y eléctrica. Son duros y resistentes. El aluminio se utiliza para líneas eléctricas, aviones, bicicleta, carpintería, metálica, útiles de cocina, envase de bebida, etcétera. Es muy, muy, muy utilizado. Y también tenemos el titanio, que es un metal bastante más caro y se utiliza en la industria aeroespacial, estructuras, prótesis médicas. Se utiliza en prótesis médicas porque el titanio no reacciona con ningún componente de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros nos introducimos dentro de nuestro cuerpo una prótesis médica, tenemos la garantía de que no se va a corroer porque no reacciona con ninguno de nuestros componentes internos orgánicos. ¿Vale? Este caso vemos un ejemplo del aluminio. El ejemplo más claro es la ventana. Es posible que en vuestra casa tengáis alguna ventana hecha de aluminio. Es el metal más abundante de la costa terrestre, se tiene de la bauxita. Es muy manejable, muy, muy manejable, y por eso lo hace tan presente en nuestro día a día. Se utiliza para lata, cables eléctricos, escaleras, puertas, ventanas, etcétera. Son muchísimas las aplicaciones del aluminio. El titanio es un metal más noble, es de color gris brillante, muy duro, más apreciado. Se utiliza, como hemos dicho antes, en medicina para prótesis y en la fabricación de accesorios deportivos y en la industria aeroespacial. Por eso se ha llegado incluso a utilizar en algunas estructuras arquitectónicas, pero las que son muy singulares. No es muy frecuente en estructuras de titanio porque es un material muy caro, menos abundante, y como es menos abundante, es más caro. Bien, los metales pesados, el cobre. El cobre viene de la cuprita, es blando y se utiliza fundamentalmente en los cables eléctricos y los de telefonía. El latón es una aleación de cobre y de zinc y es muy resistente y se utiliza en orfebrería, cubertería, tubería, condensadores. Y el bronce es una aleación de cobre y estaño y tiene muy buena resistencia al desgaste. Por eso se utiliza en piezas que estén sometidas a mucho movimiento. Hélice de barco, filtro, campana, tuerca, además de en objetos de ornamentación, de escultura. El zinc. El zinc es un material que se utiliza, fijaros la valla de las carreteras que vemos aquí, es un ejemplo del zinc, ¿vale? Es frágil, tiene baja dureza y se utiliza en cubiertas de edificios, cañería, canalones, industria de la automoción. El estaño es muy blando y maleable, no se oxida a temperatura ambiente y como no se oxida, se utiliza para latas de conserva, ¿ves? Fijaros si yo me tengo que comer una lata de atún, por ejemplo, y me encuentro la lata oxidada. Como no se oxida, por eso se utiliza el estaño. Y el plomo es un metal muy pesado y muy tóxico. El plomo es muy peligroso. Se utiliza en baterías y acumuladores contra la radiación nuclear. Eh, mm, Advierto que es un metal muy, muy peligroso por su toxicidad. Aquí vemos el cobre, estos son hilos de cobre muy utilizados en los cables eléctricos porque tienen una gran conductividad eléctrica y, importante, tiene una gran ductilidad, que como he dicho antes, que se transforma muy bien en hilos. El bronce es una aleación de cobre y estaño, como he dicho anteriormente, y es muy resistente a la corrosión. Por eso se utiliza también en fontanería, porque el agua caliente no lo corroe. El latón es una aleación de cobre y zinc. Es de color dorado y resiste también muy bien la corrosión. Muchos de los mangos de puertas de vuestras casas o los grifos y demás están fabricados en latón. El zinc. El zinc, hemos dicho, es un material blanco azulado, en contacto con el aire se adopta una coloración grisácea. Se utiliza en edificios, canalones, señalización y protección de carretera. Todas las vallas de carretera y los postes y demás se suelen hacer del zinc. Y el estaño es un metal de color blanco brillante, muy blando, no se oxida a temperatura ambiente y tiene un punto de fusión muy bajo. Como tiene un punto de fusión muy bajo, o sea que se funde a muy baja temperatura, lo utilizamos también para soldar.
Y el plomo, hemos dicho antes, el plomo es un material que tiende a la desaparición, a ser sustituido por otros materiales, porque es muy peligroso, es muy tóxico y al ser tóxico está siendo reemplazado por otros materiales de similares características y que no tengan ese grado de peligrosidad. En estos vídeos podemos ver cómo se obtiene el aluminio y cómo se hacen las latas de aluminio de refresco, como la de Coca-Cola, refresco naranja y demás, ¿vale? Obtención del cobre y cómo se hacen los cables de cobre. Mirad los vídeos porque son vídeos que son realmente didácticos e instructivos. Técnicas de conformación. Vamos invocando ya la parte final del tema. Las técnicas de conformación es las de los materiales metálicos. Por un lado están las técnicas de deformación, o sea que el metal lo vamos deformando, y entre ellas destaca la laminación. Estos son unos rodillos que empiezan a girar, se hace pasar la pieza de metal entre ellos y lo van deformando y cada vez los rodillos están más unidos, con lo cual la pieza se va adelgazando hasta que se obtiene las láminas. La estampación es una técnica que consiste en, mediante unas estampas, aplicar presión a la pieza para obtener la forma determinada. La extrusión, lo que hacemos con la extrusión es que aplicamos presión sobre un metal en caliente y lo hacemos mediante un émbolo, un pistón, empujamos este metal caliente y lo hacemos pasar por una boquilla con la forma que a nosotros nos interese. Si queremos obtener una pieza de esta forma, pues aplicamos presión y pasa por aquí y tenemos el perfil extruido. Y la embutición lo que hace es que esta pieza, que es la que actúa de pistón, em, aplica presión sobre la lámina de metal y se empuja contra un contramolde, obteniendo la pieza de la geometría que nosotros queramos determinar. La forja es una técnica más tradicional y lo que hace es que mediante un martillo y un yunque y unas tenazas se golpea en la pieza hasta obtener mediante el porraceo, mediante los porrazos, la forma deseada. La forma puede ser manual o puede ser industrial. Hoy día se hace industrial mediante un martillo pilón eléctrico que va golpeando la pieza sobre un yunque hasta obtener la forma deseada. El doblado, como lo vemos aquí, veis que lo que se hace es que se aplica una pieza sobre un contramolde, se empuja y la pieza se dobla y se obtiene la forma deseada. Y el trefilado se hace pasar, tengo como dos rodillos que van girando y uno tira del otro y lo hace pasar por un orificio, con lo cual cuando pasa por el orificio se adelgaza el metal y así se obtienen los hilos. El moldeo. El moldeo lo que hacemos es fundir el metal, como hemos visto antes con el ejemplo de la llave. Yo tengo un molde con la forma de la pieza deseada y uno a las dos piezas y por arriba tengo un conducto por el cual entra el metal fundido. El metal fundido, una vez que están los dos moldes aprisionados, se llena el hueco que tiene la forma de la pieza deseada y una vez que tengo ya el hueco lleno, lo que hago es espero a que se enfríe el metal entonces solidifica, separo los dos moldes y obtengo la pieza que deseo obtener, con la forma deseada. Aquí vemos algunos vídeos de cómo se conforman los metales, en este caso las chapas en las cubiertas de los coches, y cómo se fabrican los martillos. Bien, esto ya lo hemos visto, y nos queda ya el punto 11, que es trabajando con los metales, los útiles y las herramientas. ¿Cómo utilizar las tijeras? Pues para cortar el metal se utilizan los alicates, las tenazas o las tijeras, que tienen un hilo de acero muy duro y un mango largo para poder ejercer más fuerza. Para ello, obviamente, necesitamos, importante, unos guantes protectores, porque estamos trabajando con herramientas de corte y el metal cortado es muy afilado. En este caso, las planchas son muy afiladas. ¿Cómo utilizar la sierra de arco? Esta sierra es la que corta los metales. Para serrar metal se utiliza la sierra de arco. Lo primero, punto 1, marcar con una punta de trazar la línea por donde vas a realizar el corte. Después, elige bien la herramienta correcta. Si presenta irregularidades en la herramienta de corte, en el filo de corte, tienes que sustituirla por otro. Que tenga los dientes homogéneos y regulares. Después procedemos a sujetar bien la pieza. Y por último, empezamos a cerrar de arriba hacia abajo con cuidado y con movimiento de vaivén.
El inicio del corte es muy complicado, con lo cual primero no aprietes mucho, hasta que ya tenga la herramienta penetrada. Y a partir de ahí aprovecha el corte con toda la longitud de la sierra, del movimiento de vaivén, así como se cortan los metales. ¿Y la lima cómo se utiliza? La lima se utiliza primero mediante el tornillo de banco, sujetamos perfectamente bien la pieza, que esté bien sujeta, con las mordazas, y posteriormente coge la lima con una mano y en el otro extremo apoya la otra. Y lo que tienes que hacer es movimiento de vaivén variando su posición. Con lo cual, al final conseguimos limar la pieza. Para taladrar, podemos utilizar, primero marcar el centro del agujero con un contrapunzón y después sujetar la pieza con la mordaza para posteriormente utilizar la herramienta. Acuérdate siempre, es fundamental utilizar siempre elementos de protección, en este caso de protección para las posibles virutas que puedan saltar en las herramientas de corte y de taladro. Y con esto terminamos el tema.